Capítulo 29. Aunque Ino una vez se presentó como alguien que aspiraba a ser adorada por todos, eso no era del todo cierto. Como casi todas las niñas de Konoha, su verdadero modelo a seguir era Tsunade y ella no fue la excepción. Pero la mayoría de las chicas que conocía solo hablaban de convertirse en la próxima Tsunade. Pocas se esforzaban por lograrlo. Ino era igual. Ahora, por primera vez, conocía a una chica como Tenten, que realmente se esforzaba por alcanzar su sueño. Y, a su lado, Ino se sentía como un payaso en comparación. Sí. Si tienes un sueño, debes trabajar duro para conseguirlo. Y más que eso, se daba cuenta de que a Tenten le gustaba mucho Natsuki. No era como su obsesión por el atractivo rostro de Sasuke. Tenten quería fortalecerse para merecer estar al lado de Natsuki. Eso podría ser lo que realmente significa el amor verdadero. Tenten, te envidio de verdad. Dijo Ino con sinceridad. Tenten parpadeó. La verdad es que te envidio. Vienes de un gran clan, tienes poderosos jutsus heredados, y los jóvenes del clan ninja siempre tienen más talento. Así que sí, estoy celosa, pero me esforzaré por alcanzarte. Demostraré que no soy débil. La mirada confiada de Tenten dejó a Ino aturdida y sin palabras por un largo tiempo. Incluso después de irse, seguía aturdida. Caminó todo el camino a casa con la mirada perdida. Tenten no pudo evitar preocuparse. Natsuki, Shino. Ino está bien. Ha estado así de perdida desde que se fue. Shino lo captó de inmediato. Probablemente fue lo que dijiste lo que la hizo así. Tenten ladeó la cabeza. ¿Qué dije? No creo haber dicho nada malo, ¿verdad? Shino miró al cielo. Le dijiste que envidiabas su clan, su jutsu, su talento, y que te esforzarías por alcanzarla. Pero Tenten, no te das cuenta. Ino, como muchas otras chicas, tiene todas esas cualidades. Pero no se esfuerza. Tú, en cambio, la impresionaste con tu determinación. Está perdida porque está reflexionando sobre sí misma. En realidad, Tenten no lo entendía del todo. Si alguien tenía tantas ventajas, ¿por qué no las aprovechaba? ¿Para qué perder el tiempo? Si tuviera los antecedentes, el talento y las técnicas heredadas de Ino, pensó que ya tendría nivel Jonin al graduarse y convertirse en la próxima Tsunade estaría a su alcance. ¿Era cierto? ¿Que quienes tienen cosas nunca aprenden a apreciarlas? Al igual que su familia tenía dinero, pero ella nunca aprendió a usarlo bien. Natsuki le dio unas palmaditas suaves en los traseros. No pienses demasiado. Solo concéntrate en tu entrenamiento. Shino y yo iremos a ver cómo va la escuela mañana. Si a Ino no le va bien, encontraremos la manera de ayudarla. Eso tranquilizó a Tenten, y ella volvió de inmediato a la práctica de caminar sobre el agua. En cuanto a Ino, ella permaneció al margen incluso a la hora de la cena. Su madre, Yamanaka Ryo, estaba preocupada, pero no se atrevió a decir mucho. Esperó a que su esposo, Yamanaka Inoichi, regresara a casa. Querida, Ino se ha comportado de forma extraña desde que regresó. No sabía cómo preguntar, pero quizás deberías hablar con ella. Yo. Inoichi hizo una mueca. Hablar con su hija no era su fuerte. Aún así, verla tan aturdida también lo preocupó. Así que se armó de valor y se sentó frente a ella. Estaba a punto de hablar cuando Ino dijo de repente: Papá, he decidido que quiero entrenar en serio. Quiero aprender el jutsu de nuestro clan cuanto antes. Por favor, entréname bien. Inoichi se sorprendió. Espera, Ino. ¿Qué provocó esto? La expresión de Ino era firme. Hoy conocí a una chica que entrenaba con Ainko. Después de hablar con ella, recordé el sueño que había olvidado. Pensé que quería ser admirada por todos, salir con un chico guapo. Pero ahora me doy cuenta. Lo que realmente quiero es ser una mujer fuerte, como Tsunade-sama, alguien a quien todos admiren. Inoichi se quedó estupefacto. Que su hija despertara así de repente fue totalmente inesperado. No sabía a quién conoció, pero quienquiera que fuera la había cambiado drásticamente. Aún así, esto fue algo bueno. Ino era su hija, la futura heredera del clan Yamanaka. Cuanto antes se fortaleciera y heredara sus técnicas, mejor. Así que asintió, complacido pero serio. Ino, el entrenamiento puede ser duro. ¿Podrás con ello? Ino dudó. La habían mimado toda su vida y odiaba las dificultades. Pero al recordar el rostro decidido de Tenten, se mordió el labio y asintió. Yo puedo hacerlo.
Bien. A partir de mañana, les asignaré un programa de entrenamiento adecuado. Prepárense. Y así, comenzó la miserable vida de entrenamiento de Yamanaka Ino. Al día siguiente en la escuela, Natsuki y Shino la vigilaban de cerca. Por supuesto, Ino parecía agotada y sin vida, completamente inconsciente. Natsuki garabateó una nota y le pidió a Shino que la enviara usando uno de sus insectos. Al poco rato, llegó otra nota. Decía: gracias por tu preocupación, estoy bien. Le pedí a mi papá que me entrenara al llegar a casa. Me hizo salir a correr al amanecer, así que estoy cansada, nada más. Natsuki y Shino respiraron aliviados. Parecía que las palabras de Tenten habían afectado a Ino. Había decidido empezar a entrenar en serio, algo bueno. Aunque ninguno de los dos sabía lo miserable que se sentía Ino por dentro. Tenía demasiado orgullo para admitirlo. Esa carrera matutina fue solo el principio. El programa de entrenamiento de su padre era aterrador. Solo leerlo le producía escalofríos. Realmente lo arruinó. Si lo hubiera sabido, nunca habría hablado tan alto. Y para empeorar las cosas, Ino ahora se dio cuenta de que Natsuki probablemente tenía razón sobre ella. Le gustaban los chicos guapos, no necesariamente Sasuke. Y ahora, se enfrentaba a un nuevo dilema. Debería tragarse su orgullo y reconciliarse con la chica de la frente. Pero ¿cómo podría disculparse? Admitir que se equivocó sería humillante. Pero si no lo hacía, perdería una valiosa amistad. Ella estaba realmente desgarrada. El tiempo pasó volando y llegó nuevamente el 1 de mes. Natsuki había preparado sus proyectos de investigación y, cuando el reloj dio las 7, se deslizó hacia el laboratorio especial para comenzar su agotadora noche de experimentación. La verdad es que no quería hacer ese tipo de investigación. Pero no tenía elección. No poseía las técnicas secretas de un clan ni la manera de estudiar jutsus poderosos. Antes de obtener el Hachimon Tonko o el ataque Kenjutsu, su única opción era crear sus propios movimientos. Primer proyecto de investigación: transformar Kage Bunshin no Jutsu en Shiyo no Jutsu. Natsuki empezó a modificar los sellos manuales, añadiendo o quitando pasos como si reescribiera un programa. Al instante siguiente, ¡zas! Una cabeza le brotó de la espalda. TCH. Quería brazos, no cabeza. No, espera, se supone que puedo transformar partes específicas del cuerpo a voluntad. Frustrado, canceló el jutsu y continuó. Pof. Un pie apareció en su abdomen. Cancelar. Pof. Un par de orejas aparecieron en sus tobillos. Espera. Ese sí que podría ser útil. Si pudiera sacarle orejas, ¿no sería perfecto para escuchar a escondidas? Aún así, eso no era lo que necesitaba ahora. Así que cancela otra vez. Capítulo 30. Después de más de una hora de intenso esfuerzo, Natsuki finalmente logró un avance. Respiró hondo y lentamente formó una serie de sellos manuales. Shiyo no Jutsu. Puff. Un par de brazos brotaron repentinamente de sus omóplatos. Bajo el control de su cerebro, estos brazos podían moverse con flexibilidad, y sus dedos eran lo suficientemente ágiles como para realizar sellos de mano con facilidad. Puff. Otro par de pequeñas manos emergieron de su espalda baja. A simple vista, eran diminutas. Uno podría confundirlas con adornos. Pero estas pequeñas manos eran igual de ágiles. Podían realizar sellos manuales e incluso permitían a Natsuki ejecutar jutsus correctamente. Uff. Por fin lo logré. Natsuki dejó escapar un largo suspiro. Este ajuste realmente le exigió mucho. Aunque el Kage Bunshin no Jutsu solo usaba unos pocos sellos manuales, cuantos menos sellos, más difícil era modificarlos. Sobre todo porque los requisitos de Natsuki eran complejos. No solo quería generar brazos, sino manifestar cualquier parte del cuerpo que deseara, a voluntad y en cualquier tamaño. Se había planteado la dificultad. No es de extrañar que le diera vueltas la cabeza. Pero el resultado valió la pena. En combate, ahora podía hacer brotar pequeñas manos de su espalda que formaban sellos invisibles. Eso solo hacía parecer que podía lanzar jutsus sin formar sellos, dejando a sus oponentes intrigados sobre cuándo y qué tipo de jutsu usaría. Con esa incertidumbre, los enemigos serían mucho más cautelosos y él obtendría una enorme ventaja. A Shino definitivamente le encantará esto. No deje que su confianza se desperdiciara.
Natsuki disipó el jutsu silenciosamente y luego pasó a los sellos de una mano. Esto se había convertido en una rutina para él. Cada vez que aprendía o creaba un nuevo jutsu, se aseguraba de dominar tanto las versiones de una como de dos manos. Pasó otra hora y Natsuki finalmente logró dominar con fluidez el Shiyo no Jutsu de una mano. Ahora llegó el verdadero desafío. La transformación de la naturaleza del chakra al estilo agua. Levantó la mano y formó un Rasengan, concentrándose en las propiedades del agua, no solo en la humedad, sino también en la distorsión y la fuerza aplastante de los remolinos. Aún así, el Rasengan no mostró cambios. Por suerte, Natsuki fue muy paciente. Sabía que este tipo de cosas no se podían apresurar. Aunque no hubiera resultados esta noche, era perfectamente normal. Además, en el estado especial de laboratorio, su chakra, resistencia y energía mental eran infinitos. Podía mantener el Rasengan indefinidamente mientras canalizaba constantemente hacia él la intención de transformarse en agua. El tiempo perdió sentido. Perdió por completo la noción. Finalmente, el Rasengan comenzó a transformarse. El chakra espiral de alta velocidad estaba ahora lleno de agua. El agua se agitaba violentamente en su interior, formando remolinos caóticos de alta presión. Una poderosa fuerza de distorsión surgió. Los ojos de Natsuki brillaron y arrojó un kunai al orbe. ¡Crack! El kunai fue destrozado instantáneamente por el vórtice interno. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Incluso Natsuki no pudo evitar respirar profundamente, seguido de una alegría incontenible. Había logrado fusionar la transformación de forma y la transformación de naturaleza, creando un Rasengan completamente nuevo. Pero aún no había terminado. De repente, sintió un calor intenso que irradiaba del orbe. Se estaba volviendo abrasador. ¿Qué está pasando? Correcto, el agua que gira a alta velocidad crea fricción entre las moléculas, generando calor. Aunque el agua hierve a tan solo 100 grados, la fricción constante puede seguir elevando la temperatura, y todo ese calor queda atrapado dentro del orbe. Justo cuando se dio cuenta, su palma empezó a humear. Una ola de calor surgió del orbe y casi le quemó la mano como a un camarón. Sin atreverse a demorarse, instantáneamente conjuró una pequeña montaña con sus pensamientos y lanzó el orbe hacia ella. ¡Boom! En el momento en que el orbe salió de su mano, explotó. Un enorme vórtice esférico, de cientos de metros de ancho, envolvió la montaña. Esta desapareció instantáneamente. El suelo bajo sus pies fue absorbido, dejando tras de sí un profundo cráter de más de 10 metros de profundidad. ZZZ. 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 Un vapor abrasador estalló, extendiéndose hacia afuera como una tormenta y vaporizando todo en un amplio radio. Natsuki, estando cerca, quedó envuelto en el vapor. Aunque no resultaría herido en el estado especial de laboratorio, aún sentía el dolor como si lo estuvieran cocinando vivo. Al mismo tiempo, la fuerza del vórtice casi lo aplastó como a un muñeco de trapo. Maldición. Es demasiado. Si un enemigo recibiera ese golpe, quedaría destrozado o hervido vivo, de cualquier manera, estaría muerto. Pero yo también. El área de efecto es una locura. Tengo que lanzar el orbe, pero es tan inestable que explota en cuanto lo suelto. ¿Cómo lo arreglo? Natsuki se quedó mirando el cráter humeante frente a él, con olas de calor aún extendiéndose hacia afuera, y se encontró perplejo. El Rasen Shuriken de Naruto solo podía lanzarse después de aprender el modo sabio. Antes de eso, ni siquiera podía usarlo con seguridad. La situación de Natsuki era similar. Entonces, ¿eso significaba que también tenía que aprender el modo sabio? No. Naruto solo mejoró el Rasen Shuriken después de aprender el modo sabio. Tengo el laboratorio especial para ayudarme. No necesito el modo sabio para mejorar esto. Dicho esto, aprender el modo sabio todavía podría valer la pena intentarlo. En el estado invencible del laboratorio, no sufriría lesiones ni se petrificaría al absorber energía natural. Podía experimentar libremente, ajustando las proporciones de energía natural, física y mental, hasta alcanzar la proporción perfecta de 1:1:1. Esto le proporcionaría enormes aumentos de poder en todos los ámbitos. En ese momento, ¿quién necesita una bicicleta? La parte complicada era cómo absorber la energía natural. Eso requeriría investigación y aprendizaje. Dejaré ese proyecto a un lado por ahora. Ahora mismo, necesito arreglar este jutsu.
Se puede reducir un poco su poder para el combate cuerpo a cuerpo. La inestabilidad es el verdadero problema. Necesito estabilizarlo. Con ese objetivo en mente, Natsuki volvió a trabajar. Siguió experimentando hasta que terminó el estado de laboratorio especial. Aún no había perfeccionado el jutsu, pero al menos le puso un nombre. Traje. Uzushi o Futon. Estilo de agua. Bomba de hidromasaje, el nombre en sí mismo dejaba claras sus propiedades. Claro que Natsuki nunca pronunciaba los nombres de los jutsus en combate real, así que no le preocupaba que los enemigos los descubrieran. El nombre era solo para fines de investigación. Ah, y para presumir delante de Tenten y Shino, sin duda era necesario un nombre genial. Este era aceptable. Al menos sonaba mejor que las extrañas convenciones de nombres de Namikaze Minato. Natsuki salió del laboratorio con ojeras, se lavó, comió y llegó a clase temprano. Para su sorpresa, Shino ya estaba allí, sentado inmóvil en su escritorio. «Shino, ¿llegas tan temprano?», preguntó Natsuki, bostezando. Sé que siempre te quedas despierto toda la noche el primer día de cada mes y luego te acuestas a dormir a la mañana siguiente. Dormir solo no es seguro. Estoy aquí para cuidarte. Capítulo 31. Las palabras de Shino fueron tranquilas y naturales, pero conmovieron profundamente a Natsuki. Mira esto. Así es como se ve un camarada verdaderamente confiable. Nadie le había pedido a Shino que hiciera nada de esto. Natsuki nunca le había solicitado ayuda, pero aún recordaba su costumbre de dormir en el escritorio sin ninguna defensa. Precisamente por eso, llegó a propósito temprano por la mañana para esperarlo y cuidarlo. En serio. Estoy llorando ahora mismo. Natsuki extendió la mano y le dio una palmadita a Shino en el hombro, hablando con solemnidad. Shino, sabía que no me equivocaba contigo. Eres un camarada realmente poderoso y confiable. Es un honor ser tu amigo. Bajo sus gafas de sol, la expresión de Shino cambió ligeramente, pero su tono se mantuvo firme. Natsuki, eres igual de fuerte y confiable. Me alegra mucho ser tu compañero de asiento, tu amigo y tu camarada. Gracias por confiar en mí. Yo también confiaré en ti. Natsuki no dijo más y simplemente asintió, luego se quedó dormido bajo la atenta protección de Shino. Esa tarde, después de la escuela, en el pequeño campo de entrenamiento de Tenten. Tenten miró con recelo a Natsuki y Shino y no pudo evitar preguntar: ¿Ustedes dos no tienen ninguna relación especial? Oh, no. El espíritu del Tsukomi eterno la había poseído. Shino, por una vez, replicó. Tenten, ¿cómo puedes pensar así? Natsuki y yo compartimos un vínculo de confianza mutua como amigos y camaradas. Es natural que seamos cercanos. Además, el que le gusta a Natsuki es claramente. No terminó la frase, pero Tenten entendió y su rostro se sonrojó instantáneamente. Natsuki también se sobresaltó, pero por suerte Shino no lo había dicho todo. De lo contrario, cuando intentara confesarse con Tenten en el futuro, no habría ninguna sorpresa. Cambió de tema rápidamente. Hoy quería mostrarles uno de mis últimos resultados de investigación. La técnica de las 4 bestias. Se la enseñaré a Shino y a Tenten. Si ustedes también quieren aprenderla, son bienvenidos. Mientras hablaba, empezó a formar sellos con las manos lentamente. Al instante siguiente, con un puff, un par de brazos brotaron de sus omóplatos. ¡Uah! Natsuki se convirtió en araña. Tenten se inclinó con curiosidad, tocando los brazos adicionales con su dedo, fascinada por su estructura. Natsuki agarró directamente la mano de Tenten con uno de los brazos adicionales, mientras que el otro comenzó a realizar un pequeño baile con los dedos, demostrando que no era una ilusión y podía moverse libremente. Shino asintió repetidamente. Parece que tu idea funcionó. El rostro de Natsuki no mostró sorpresa alguna. Por supuesto. Si fallara, ¿no traicionaría tu confianza? Mientras hablaba, los brazos adicionales empezaron a formar focas de nuevo, y con otro puff, un par de manos pequeñas y delicadas brotaron de su nuca. Eran incluso más pequeñas que las patas de un gatito, pero aún podían realizar focas con flexibilidad. Los ojos de Tenten y Shino se iluminaron. Cualquiera con un poco de sentido común podría comprender el potencial de esta técnica. Quizás las nuevas armas no fueran ideales para el combate directo, pero podían ocultarse y usarse para sellos sigilosos. De esa forma, las armas principales del usuario quedaban libres para el taijutsu, mientras que las adicionales activaban el ninjutsu en secreto.
¿Qué podía hacer el enemigo al respecto? Tenten exclamó de inmediato. Natsuki. Natsuki. Quiero aprender esta técnica. Shino añadió. Comencemos la lección ahora. Ante tantos estudiantes tan entusiasmados, Natsuki no pudo negarse. Está bien, está bien. Empecemos ahora mismo. Y así comenzó una sesión de enseñanza 1 contra 2. Natsuki incluso aprovechó la oportunidad para enseñarle a Tenten la técnica del clon de sombra primero, ya que aprenderla facilitaría mucho la técnica de las 4 bestias. Pero Natsuki no se portaba bien. Con la excusa de que Tenten no estaba familiarizada con los sellos manuales, le enseñó a hacerlo de la mano, aprovechándose abiertamente. Afortunadamente, Tenten solo lo miró fijamente y no lo apartó. Shino ya había memorizado los sellos y se retiró discretamente a un rincón para practicar solo, dejando espacio contacto para la futura pareja. No necesitaba sentarse allí a comer comida para perros. Sin embargo, ninguno de los tres se dio cuenta de que la cabeza del comerciante se asomaba silenciosamente desde la puerta principal. Al ver que su hija estaba siendo aprovechada justo frente a él, mordió su pañuelo con frustración, pero no salió a detenerlo. Como padre cariñoso, se dio cuenta de lo que pasaba. Su querida hija no solo se dedicaba a entrenar, sino que también sentía un gran cariño por Natsuki. En ese momento, Natsuki solo tuvo que llamarlo suegro. Y todo sería oficial. Pero no podía interferir. Aunque no le agradara a Natsuki, debía respetar la decisión de Tenten. Además, tras observar durante los últimos días, se dio cuenta de que Natsuki tenía un talento excepcional. Incluso el heredero del clan Aburame confiaba en él y lo admiraba. Que un prodigio como él se encariñara con su hija significaba que Tenten estaría bien cuidada. Una vez que se convirtiera en ninja, su seguridad estaría mucho más garantizada, y él por fin podría relajarse. Bueno. Sigo sin gustarme este mocoso, pero haré como si no hubiera visto nada. Pensando en eso, el comerciante casi destrozó su pañuelo al morderlo demasiado fuerte, pero al final, regresó adentro para atender la tienda. Cuando llegó la hora de la cena, incluso preparó una comida completa para recibirlos, diciendo que era para no ofender al heredero Aburame, pero tampoco se contuvo con la porción de Natsuki. Accidentalmente. Dándole algunos trozos extra de carne. Tenten lo notó todo y se tapó la boca para contener la risa. En el fondo, se sentía increíblemente feliz. Como su padre no se oponía, no dudó más. Una buena presa como Natsuki era imperdible. Así que tomó la iniciativa. Natsuki, la técnica del clon de sombra todavía me cuesta un poco, y ni siquiera he empezado con la técnica de las 4 bestias. ¿Puedes venir todos los días después de la escuela a enseñarme? Te daremos la cena. Natsuki no tenía motivos para negarse. Claro. Siempre y cuando tú y el tendero no se cansen de mí. El comerciante gruñó, pero no objetó. Shino, siempre perspicaz, añadió. Natsuki, después de la escuela no te esperaré. Iré a practicar solo, y en cuanto lo domine, volveré a entrenar contigo. ¿Qué hermano? Realmente confiable. Natsuki le lanzó una mirada agradecida, haciendo que Shino sonriera de orgullo. Tenten lo observaba todo con una sonrisa apenas disimulada. Tenía que guardárselo para sí, pues alguien aquí aún no sabía que ella ya conocía sus sentimientos. En el siguiente medio mes, Natsuki empezó a ir a casa de Tenten todos los días después de la escuela, tratándola prácticamente como su propia casa. Su relación con el tendero también había mejorado mucho, principalmente gracias a una anécdota en la que Natsuki cocinó y lo conquistó por completo. El único inconveniente era que el tendero volvía a exigirle a Natsuki que cocinara. ¿Qué podría hacer Natsuki? Si tu futuro suegro quiere probar tu comida, podrías negarte. Afortunadamente, Tenten a menudo se ponía de su lado, usando el entrenamiento como excusa para evitar que cocinara, cuando en realidad solo estaban poniéndose cómodos juntos. Aún así, Tenten se tomaba muy en serio su entrenamiento. Bajo la instrucción individual de Natsuki, dominó con éxito la técnica del clon de sombra y la técnica de las 4 bestias. Sumado a su ya experta habilidad para trepar árboles y caminar sobre el agua, su control del chakra era ahora increíblemente refinado. Su fuerza actual estaba prácticamente a la altura de la de un genin. Claro, ser un genin de 7 u 8 años no era mucho en sí mismo, pero incluso un prodigio como Sasuke probablemente no había alcanzado ese nivel todavía. Tenten no tenía mucho talento innato, por lo que llegar tan lejos a su edad ya era impresionante.
Además de la dedicación de Natsuki a la enseñanza, la razón principal fue la determinación de Tenten. Una chica trabajadora es realmente hermosa, y Natsuki se enamoraba cada día más de ella. Capítulo 32. El tiempo pasó al igual que el clan Senju desapareciendo poco a poco. Los meses transcurrieron sin que nadie se diera cuenta, sumidos en el ritmo de las clases que empezaban y terminaban. Mirando hacia atrás, todo parecía un sueño fugaz. Natsuki había pasado por algunas rondas más de desarrollo de jutsu experimental en el laboratorio especial, pero el progreso en Suiton Uzushi Futan había llegado a un cuello de botella, con pocos avances. Afortunadamente, no estaba dedicando toda su energía solo a ese proyecto. De vez en cuando, para refrescar su mente, se dedicaba a investigar otras técnicas. Por ejemplo, después de dominar la transformación de la naturaleza del elemento agua, creó algunos jutsu simples y prácticos. Suiton Boenkyo no Jutsu. Liberación de agua. Técnica del telescopio, al usar chakra para condensar la humedad en el aire, formando lentes convexas y cóncavas, podía crear un telescopio de la nada, capaz de ver hasta 2 kilómetros de distancia. Esta técnica ayudó enormemente a Natsuki. Siempre le había faltado reconocimiento. No tenía insectos como Shino ni Byakugan que lo ayudara. Incluso después de aprender a detectar chakra, su alcance seguía siendo bastante limitado. Pero con este jutsu del telescopio, podía observar fácilmente todo en un radio de 2 kilómetros. Suiton Hengakyo no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de lupa, de manera similar, al condensar la humedad en una lente convexa grande y enfocar la luz solar a través de ella, el jutsu podría crear quemaduras o incluso explosiones. Esta técnica había aparecido en el relleno de anime una vez, aunque el villano que la usó parecía ser del elemento hielo, no agua. Ah, y ese mismo villano probablemente también usó el jutsu del telescopio. Honestamente, si bien los personajes de relleno no eran tan poderosos, su creatividad en los jutsus estaba fuera de serie y definitivamente valía la pena tomar prestadas ideas de ellos. Pero lo más destacado de todo fue que Natsuki finalmente completó su versión de Rokushiki los 6 estilos. Originalmente, había equiparado el Enge no Jutsu, Kamie con Kamie y el Shunshin no Jutsu con Soru. Pero los 4 estilos restantes no habían avanzado durante mucho tiempo. Un día, Shino le entregó a Natsuki un montón de pergaminos sin darle importancia, diciéndole que eran jutsus de bajo nivel para que los estudiara. Si Natsuki tenía algo útil, tendría que compartirlo. Shino, en serio estoy llorando. Natsuki sintió que la mejor decisión que había tomado fue hacerse buen amigo de Shino. Y por supuesto, aceptó entre lágrimas los pergaminos y se sumergió en una mayor investigación. Los pergaminos que Shino le dio contenían principalmente jutsu de Suiton, Raiton y Doton, considerando la naturaleza del chakra de Natsuki, lo que hizo que el aprendizaje fuera mucho más fácil. Había cosas como Doton, Shinju Zansu no Jutsu, Doton, Kokan no Jutsu, Suiton, Suihineki, Suiton, Tepodan, Raiton, Hibashi e incluso Genjutsu, Narakumi no Jutsu, y algunos ninjutsu médicos. A Natsuki no le importaba mucho el sistema oficial de clasificación de jutsu, muchos jutsu en el original ni siquiera tenían rangos claros. Pero todos estos eran comunes en la serie original. Ninguno era realmente de bajo nivel. Incluso los más débiles eran de rango C. Shino mentía descaradamente, con cara seria. Y además era muy generoso. Además de estar agradecida, ¿qué más podía hacer Natsuki? No le quedó más remedio que sumergirse en su investigación y compartir los mejores resultados con su buen amigo. Para ser justos, Natsuki comprendía la importancia de estos jutsus dentro del clan Aburame. Dado que practicaban principalmente técnicas de insectos, la mayoría de los miembros ni siquiera entrenaban con ninjutsu elemental. Dicho esto, era natural encontrar pergaminos durante las misiones. Incluso si solo acumulaban polvo en casa, podían venderse en tiempos difíciles. Además, no todos los miembros del clan eran expertos en el manejo de insectos. Algunos sin duda podrían beneficiarse a estos jutsus. Y como hijo del líder del clan, Shino probablemente no necesitaba aprobación para publicar estas reimpresiones de jutsus poco apreciadas. Aún así, probablemente consultó a su padre, Aburame Shiri. Así que estuvo bien. Pero Natsuki no podía dar por sentado esa amabilidad y tenía que devolver el favor. Así, después de meses de investigación, los 6 estilos finalmente fueron perfeccionados. Tekai.
Cuerpo de hierro. Modelado a partir de Doton. Koka no Jutsu, utilizó chakra para absorber las propiedades del hierro de los kunai, convirtiendo parcialmente su cuerpo en metal. Shigan. Pistola de Gedo. Al endurecer sus dedos con la transformación de hierro, podía realizar golpes rápidos y precisos. Gepo. Paso lunar. Al condensar la humedad bajo sus pies con chakra, creó puntos de propulsión que le permitieron correr en el aire. Ramkyaku. Pierna de tormenta. Al comprimir el vapor de agua en un arco curvo con una poderosa patada, creó una espada de chakra en forma de media luna. No era que Natsuki no quisiera explorar nuevas técnicas, simplemente no las necesitaba. Los 6 estilos ya eran un sistema completo que combinaba ataque, defensa y movilidad. ¿Para qué malgastar ingenio reinventando la rueda? Esta versión de los 6 estilos basada en chakras podría no ser tan exagerada como la versión de One Piece, pero era práctica. Por ejemplo, Tekai era una bendición en un mundo como el Shinobi, donde la ofensiva alta y la defensa baja eran la norma. Al menos ahora no tenía que preocuparse por ser asesinado por un kunai cualquiera. Y Gepo les dio a los Shinobi la capacidad de volar temporalmente. ¿Qué más se puede pedir? Independientemente de lo que pensaran los demás, para un clan físicamente débil como los Aburame, fue revolucionario. Ese día, Natsuki trajo a Tenten a la casa de Shino como invitados. Originalmente, Natsuki quería invitar a Shino a su casa para enseñarle los 6 estilos. Pero Shino le dio la vuelta a la invitación con una poderosa razón. Dijo que siempre habían comido en casa de Natsuki o Tenten y que era hora de devolver el favor. Natsuki no puso objeción. De hecho, estaba feliz de conocer a Agurame Shiri. No es que tuviera ningún propósito, solo quería expresar su gratitud. Después de todo, Shino le había dado a Natsuki tantos pergaminos de jutsu gratis. Shiri no solo no se opuso, sino que incluso ayudó a mantenerlo en secreto. Fue un gran favor. Podían actuar como si no fuera gran cosa, pero Natsuki no podía tratarlo como tal. Entonces, Natsuki y Tenten llevaron una caja entera de carne ahumada al clan Aburame, donde fueron recibidos cálidamente por Aburame Shiri. Jajaja. Así que son Natsuki y Tenten. Shino habla de ustedes todo el tiempo. Sobre todo de ti, Natsuki, te conoce desde el primer día de clases y siempre han sido muy cercanos. Como su padre, les agradezco de verdad. Shino nunca ha sido bueno relacionándose con los demás. Tener amigos como ustedes significa muchísimo. Incluso detrás de sus gafas de sol, los ojos de Shibi estaban húmedos de emoción. Su abrumador amor paternal casi ahogó a Natsuki y Tenten no parecía alguien que tuviera problemas para socializar en absoluto. Natsuki respondió rápidamente. Nos halagas, Shibio-Hisan. Tenten y yo somos quienes deberíamos estar agradecidos. Shino nos ha ayudado tanto que, sinceramente, no sabemos cómo corresponderle. Tenten continuó. Así es, Shibio-Hisan. Shino ha hecho tanto por nosotros. Ser su amigo es nuestro mayor honor. No, debería ser yo quien te dé las gracias. No, deberíamos agradecerte. Los 3 iban y venían en la entrada, tirando de la cortesía, mientras Shino permanecía en silencio a un lado. Afortunadamente, interrumpió en el momento justo, haciendo pasar a Natsuki y Tenten adentro y llevándose la caja de carne ahumada con él. Esta era la carne ahumada casera de Natsuki. Shino la había probado varias veces y le había encantado. Ahora, claro, la guardaría con cuidado para poder comerla en casa cuando quisiera. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.